Vamos ahora con el pregón de esta noche. Es un pregón muy especial, un pregón que, aunque lo va a pronunciar una persona, pero representa a un colectivo, de hecho le van a acompañar. Se trata de un colectivo que representa a una causa muy importante, que precisamente ahora en estos meses de verano es cuando el problema es más acuciante y más preocupante. Hablamos del abandono de los perros, de los gatos, hablamos del abandono de las mascotas. Hoy el pregón lo va a pronunciar la asociación, una protectora de animales, Adopta Mascotas Jaraíz, una protectora sin ánimo de lucro, que nació en el año 2020 de la mano de varias personas, impulsadas por Carlos García Garrido. Y es que, como digo, estamos en la época de mayor abandono de perros y, por desgracia, en nuestro país ostentamos la primera posición de toda Europa en número de abandonos. ¿Sabéis cuántos perros y gatos, cuántas mascotas se abandonan cada año solo en España? Fijaos, el dato asusta, pero está en nuestra mano cambiarlo, al igual que está en nuestra mano el ser protagonistas y responsables de estos datos tan negativos, pues está en nuestras manos también cambiarlo. Son 300.000 animales los que se abandonan cada año. Atención, 300.000 animales que se abandonan en España. Cada día 800. Cada hora 33 animales. Es impresionante. Cada 2 minutos un animalito, un perro o un gato que se abandonan. Animales maltratados, animales perdidos, heridos o incluso sin vida son los que se encuentran en esta protectora cada día, cada semana, por desgracia. Afortunadamente, ellos son los ángeles de la guarda de todos esos perros, de todos esos gatitos que se encuentran por la calle, en el campo, en la carretera, abandonados, sin nada que comer, desmayados, a punto de morirse. Ellos prácticamente los resucitan y ellos hacen esa labor de darles vida de nuevo y de darles un hogar, que es lo más importante. Salva nada más y nada menos que 200 vidas al año. Aún así, vaya por delante que cualquier ayuda es poca, empezando por no abandonar, empezando por no favorecer el abandono de animales, empezando por castrar, por ejemplo, los perros y a los gatos, pero necesitan cualquier tipo de... Seguro que por aquí hay algún albañil o alguien que es un poco manitas, pues necesitan mano de obra. Seguro que por aquí alguien tiene 5 o 10 eurillos que os sobran ahora después de las fiestas y en vez de gastarlos en copa, pues le vendría muy bien. ¿Para qué? Para comprar pienso, por ejemplo. O seguro que tenéis alguna casa de campo, alguna cosa por ahí a la que le viene bien algún que otro gatete para evitar que lleguen los ratones. Pues mira, unos gatitos que podrían también servir como una familia que podría servir, por ejemplo, como casa de acogida, y que esos gatitos podrían ir a ese campo o a esa casa también. Todo eso, de esa manera, podemos ayudarle a esta protectora, Adopta Mascotas Jaraíz, que están trabajando en ese espacio cedido por el Ayuntamiento de 2.000 metros cuadrados en la dehesa de Jaraíz. Bueno, es el pregón de estas fiestas del año 2024, así que le vamos a dar un aplauso muy fuerte a este colectivo que necesita más ayuda que nunca, porque los datos están ahí. Estamos de fiesta, pero este pregón sirve también para concienciar, para que cambiemos nuestra forma de estar en el mundo y nuestra forma de mirar a los animales. Así que un aplauso muy fuerte para la asociación, la protectora Adopta Mascotas Jaraíz. Va a pronunciar el pregón Carlos García, le van a acompañar también Yolanda García, Coral Santos, Lucía Bermejo, le han entregado el obsequio, Luis Miguel Núñez, alcalde, y también la concejala de Agricultura, Medio Ambiente y Bienestar Animal, Miriam Bajo García. Bueno, buenas noches, estoy un poco nervioso, pero bueno, antes de nada darle enhorabuena también a Paloma y a Dorín por el premio que se le ha otorgado. Y nosotros, bueno, queremos dar el mensaje de corazón, pero bueno, hemos hecho un pregón para que no se nos olvide nada y no se nos quede nada en el tintero y tampoco nos enrollemos mucho. Entonces, bueno, queremos empezar dando las gracias al Ayuntamiento por habernos otorgado este reconocimiento y ofrecernos la oportunidad de dar este pregón que da comienzo a la feria y que es del tabaco y del pimiento.
Bueno, muchos de nosotros ya nos conocéis, para los que no, mi nombre es Carlos y junto con Coral, Lucía y Yoli somos Adopta Mascotas Jaraí, una pequeña protectora ubicada en nuestro municipio. Y aprovechando la gran oportunidad que nos brindan de dar este pregón, queremos dar a conocer la labor que hacemos día a día y que se ha convertido, bueno, pues eso, en una tarea diaria. Todo empezó cuando hace unos años, bueno, pues empezamos a ser conscientes del problema que había en el pueblo, muchos lo sabéis, y no teníamos muchos medios, ni siquiera teníamos mucha idea de cómo hacerlo, pero ese sentimiento que teníamos de pena y de empatía hacia ellos, bueno, pues fue lo que nos impulsó un poco a hacer todo esto. Cuanto más avanzaba la situación, más casos aparecían y nosotros más ayuda necesitábamos, llegando a un punto insostenible que no todo el mundo podía soportar y mucha de la gente que se unió a nosotros, bueno, pues fue abandonando el barco. Por lo tanto, y ante la necesidad, en 2020 decidimos dar un paso más y formamos esta protectora para elaborar unos estatutos propios y dar cobertura legal a las adopciones y que fueran así de manera responsable. En esta andadura tuvimos el apoyo del ayuntamiento, más concretamente de Luismi y su equipo de gobierno, y bueno, paso página. A partir de aquí empezó nuestro camino junto a estos animales que nos dan tanto cariño y tanto amor, de manera incondicional, joder, ofreciéndole unas instalaciones. Bueno, ofreciendo unas instalaciones dignas en las que hemos invertido mucho tiempo y mucho trabajo, joder, pero sobre todo mucho sacrificio y mucho tiempo, teniendo en cuenta que nosotros también tenemos familia, trabajo, amigos, compromisos, como cualquiera de vosotros, con la finalidad de ofrecerles cariño, mucho cariño, una buena atención veterinaria, comida, un lugar donde descansar, donde no pasen ni frío ni calor, todo lo que se merecen mientras estén con nosotros, ya sea en la protectora o en casas de acogida. También hemos trabajado intensamente en la difusión a través de redes sociales con la finalidad de buscar personas interesadas en adoptar de manera responsable siempre, haciéndonos un hueco en el territorio nacional y siendo muchas las familias las que recorren una gran cantidad de kilómetros hasta Jerez de la Vera para adoptar con nosotros. Ahora nos gustaría mostrar un pequeño vídeo, no voy a enrollar mucho, de lo que es nuestro día a día con ellos y lo que hacemos en la protectora, ¿de acuerdo? Hacer un llamamiento para que os unáis a nosotros, para que aportéis vuestro granito de arena a esta labor tan bonita y a la vez tan sufrida, porque se puede ayudar mucho si estamos todos juntos. Podéis ayudar siendo voluntarios, como algunos de los que estáis aquí, podéis hacer donaciones económicas, alimentos, camas, gastos veterinarios, compartiendo incluso donaciones en redes sociales, en Facebook e Instagram, viajes solidarios, siendo casas de acogida, que son súper importantes, para que cuidéis al perro o al gato hasta que salga su familia definitiva. Nosotros cubrimos los gatos, solamente tenéis que darle su cariño y cuidarlo hasta que llegue la familia definitiva. Y muchas cosas que podemos necesitar en nuestro día a día y que publicamos en redes sociales. Por último, deciros que todos estos casos surgen del abandono, de la cría no responsable, perros y gatos callejeros que en realidad no son callejeros, son de la indiferencia, de la crueldad y de la necesidad de una parte de la sociedad. Lo más importante, sigamos hacia adelante con nuestros animales. Nuestras mascotas son parte de nuestra familia y de nuestra sociedad. Tenemos un problema y tenemos que arreglarlo. Cuidemos, respetemos, disfrutemos de ellos, de su compañía y de su cariño, y seremos mejores personas. Finalmente, os quiero felicitar la Feria de Fiestas del Tabaco y el Pimiento, a todos los jaraiceños y jaraiceñas, que estas fiestas sean un tiempo de unión, alegría, felicidad para todos, y recordar, salir, disfrutarlo, pasarlo bien y poner vuestras alarmas para ir a atender a vuestros pequeños, a vuestros perros y gatos, recoger las cacas siempre. También es importante un jaraí limpio, y por eso ahora en aquella mesa que hay allí os vamos a regalar un dispensador para que tengáis perros y un detalle para vuestros gatos y perros, ¿vale?